Un caso más general, al comparar dos triángulos entre sí, hace referencia a triángulos semejantes, aunque es importante resaltar que no solamente los triángulos, sino otras figuras geométricas podrían también ser semejantes. De modo muy particular, la congruencia, que estudiábamos en apartados anteriores, es un asunto puntual del criterio de semejanza entre triángulos. En esta oportunidad revisaremos los tres criterios o teoremas más comunes de la semejanza entre triángulos, y están referidos a los ángulos y a los lados de dichos triángulos que, comparados por pares, hacen referencia a las conclusiones que podremos sacar. En este momento revisaremos el primer criterio, denominado el criterio ángulo-ángulo, y que para comodidad vamos a simplificar y a recordar como el criterio AA. Este criterio hace referencia a que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos congruentes. Muy bien, supongamos que tenemos como ilustración los siguientes triángulos. El triángulo de vértices A, B, C y el triángulo de vértices A', B', C'. Se hace fundamental notar en este momento cómo desde lo visual y lo gráfico dichas situaciones no tienen el mismo tamaño. Podríamos incluso confundirnos y hasta creer que la semejanza hace referencia a figuras de diferente tamaño. Será importante avanzar paso a paso en estos criterios para no equivocarnos con esta afirmación. En esta situación notamos que aparentemente el primer triángulo se ve un poco más pequeño que el segundo triángulo. Sin embargo, intentemos comparar las medidas de sus lados y los valores de los ángulos interiores. En particular, dichos gráficos tienen en común el ángulo en el vértice A y el ángulo en el vértice A'. Supongamos que dichos ángulos son congruentes entre sí, es decir, alfa y alfa', dos ángulos de igual medida. Supongamos además que el ángulo beta y el ángulo beta' son dos ángulos congruentes entre sí, o dicho de otro modo, de la misma medida. De esta manera tendríamos una hipótesis principal para la enunciado de nuestro teorema, y la hipótesis es la siguiente: ángulo alfa y alfa' congruentes, ángulo beta y beta' congruentes entre sí. Ahora bien, planteémonos el siguiente interrogante: ¿qué sucedería con el tercer ángulo, con el ángulo en el vértice C y C'? No es muy difícil sacar la conclusión si nos apoyamos de un teorema denominado el teorema fundamental del triángulo, que, recordemos, hace referencia a las medidas de los ángulos interiores de todo triángulo. En particular, la sumatoria de las medidas de los tres ángulos interiores es 180 grados, lo que nos permitiría concluir que si alfa más beta es equivalente a alfa' más beta', entonces el tercer ángulo también sería congruente entre sí. Sin embargo, en esta comparación entre triángulos no será necesario hablar del tercer elemento o tercer ángulo interior, bastará solamente con dos de ellos. Identifiquemos entonces la tesis o gran conclusión de nuestro teorema. En este caso, y de modo muy particular, tendremos que los lados correspondientes son proporcionales entre sí, es decir, en símbolos matemáticos o en símbolos geométricos, una correspondencia es hacer una división entre elementos de una figura comparados con lo de otra. De esta manera, las divisiones son las siguientes: el segmento AB y el segmento A'B', identificados en la gráfica de la siguiente manera: AB y A'B' se llaman lados homólogos, lados correspondientes, y estamos afirmando como conclusión no que sean congruentes, sino que sean proporcionales. Es decir, que al dividir uno de ellos entre el otro, daría como resultado equivalente a la división del lado BC con su homólogo B'C', y a su vez sería equivalente con una tercera división, el lado AC y su respectivo homólogo, A'C'. De esta manera entonces,
nos queda la invitación a comprender que la semejanza entre triángulos hace referencia a dos aspectos fundamentales. Primero, a la congruencia entre sus ángulos homólogos e interiores y correspondientes. Y segundo, a una proporcionalidad dada desde las medidas de las longitudes de los lados de dichos triángulos. Cuando hablamos de la congruencia entre triángulos, existió en su momento el criterio lado, 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 que establecía que si dos triángulos tenían sus tres lados respectivamente congruentes a los tres lados correspondientes en otro triángulo, entonces ambas figuras podría afirmarse que eran congruentes entre sí. De la misma manera, en la semejanza de triángulos existe el criterio lado, 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 solo que en esta ocasión hace referencia a los lados homólogos o correspondientes que tienen una relación proporcional entre las divisiones de sus lados. Revisemos este importante criterio. El criterio podríamos enunciarlo de la siguiente manera. Dos triángulos son semejantes si tienen los lados correspondientes proporcionales entre sí. Gráficamente, supongamos que tenemos las siguientes ilustraciones. Para comenzar, planteemos un triángulo de vértices A, B, C y otro distinto a este triángulo de vértices A', B', C'. De igual forma, hemos identificado en ambas figuras las longitudes de cada uno de los lados. Así, por ejemplo, opuesto al vértice A, tenemos el lado BC, cuya longitud, por comodidad, la representaremos como la longitud A. Opuesto al vértice B, la longitud B, y opuesto al vértice C, la longitud C. De igual forma, hemos logrado nominar las longitudes de los lados del segundo triángulo, como A', B' y C', llevando un principio similar a como lo hicimos en el triángulo anterior. Es así que al identificar la hipótesis de nuestro criterio o importante teorema, podríamos resaltar los principales elementos. En particular, estableceremos una relación de correspondencia donde estamos dividiendo la longitud del lado A entre la longitud del lado A', y estamos afirmando que es equivalente a dividir la longitud del lado B entre la longitud del lado B'. Si observamos nuestras gráficas, A y A' son lados que se corresponden y estamos dividiendo sus longitudes entre sí. De igual forma estamos dividiendo B entre B', ya que se corresponde, y estamos afirmando que dicha división es equivalente a la anterior. Finalmente, hay una tercera división y son los lados correspondientes C y C', cuyo cociente o razón es equivalente a las dos anteriores. Es así que nuestra hipótesis está conformada de tres elementos, cada uno de ellos una razón, matemática o aritmética, que al compararlos entre dos, convierten o se configuran en proporciones geométricas. La gran conclusión a la que podríamos llegar en el planteamiento de este criterio es que si los dos triángulos tienen sus lados homólogos o correspondientes proporcionales entre sí, entonces dichos triángulos son semejantes. Adicionalmente, identifiquemos otros elementos que saldrían de esta relación de correspondencia llamada semejanza. Ahora bien, de entre los principales elementos entonces, además de informar que los dos triángulos se asemejan entre sí, revisemos lo que pasa con las partes correspondientes, es decir, con los ángulos internos que están en la misma posición y de los cuales no habíamos afirmado nada hasta el momento. En particular, el ángulo en el vértice A y A', se corresponden y estaríamos concluyendo que son congruentes. La razón es debido a que los triángulos son semejantes. De igual forma, el ángulo en el vértice B y B' son ángulos que se corresponden, son homólogos y estamos concluyendo que son congruentes. La razón, los triángulos son semejantes. Finalmente, los ángulos del vértice C y C' se corresponden, son homólogos y son congruentes entre sí.
La razón es la misma que en los dos casos anteriores. De esta manera podremos concluir que si dos triángulos son semejantes mediante el criterio lado, 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 implica además de que sus lados son proporcionales, que sus ángulos correspondientes son congruentes entre sí. Finalmente, entremos a revisar el tercer y último criterio de semejanza entre triángulos, denominado comúnmente como el criterio lado, ángulo, lado. Y podríamos intentar recordar lo que sucedía cuando intentábamos comparar dos triángulos en el caso de la congruencia. En ese entonces decíamos que dos triángulos son congruentes si tienen un par de lados correspondientes congruentes entre sí y además el ángulo formado por dichos lados congruente en forma adicional. Ahora bien, en el caso de la semejanza, afirmaremos que dos triángulos son semejantes entre sí con unas características un poco similares, solo que estará combinado la proporcionalidad y la congruencia. Revisemos el criterio y su representación gráfica. Para comenzar, el planteamiento del criterio lado, ángulo, lado podría establecer lo siguiente. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos congruente. Visualizándolo gráficamente, supongamos que tenemos un triángulo de vértices A, B, C, donde identificamos además las longitudes de los lados, como lo hacíamos en una situación anterior, longitud A, longitud B y longitud C. Supongamos que tenemos un segundo triángulo de vértices A', B' y C', donde en forma adicional hemos identificado también las longitudes de cada uno de sus tres lados, como A', B' y C' en forma correspondiente con respecto al triángulo anterior. Ahora bien, al identificar la hipótesis de nuestro último criterio, entramos a revisar lo siguiente. Supongamos que la longitud del lado C y C' las vamos a dividir entre sí, y que dicha división es equivalente a la división de las longitudes de los lados A y A'. En este caso A y A'. De esta forma estaríamos estableciendo la equivalencia o la igualdad entre dos razones matemáticas, que recibe el nombre de una proporción matemática o en particular de una proporción geométrica. De esta manera podríamos afirmar que los lados C y C' son proporcionales con los lados A y A'. Una segunda hipótesis en este criterio hace referencia al ángulo formado o al ángulo establecido entre los lados CA y C' y A' respectivamente. Dicho ángulo es el ángulo B. Supongamos que dichos ángulos son congruentes entre sí. De esta forma, la conclusión o la tesis de nuestro teorema podría tener varias partes. Una de ellas, de manera muy particular, hace referencia a que los dos triángulos son semejantes, que es el hecho fundamental que hemos venido concluyendo en estos elementos. Asimismo, y además de ser semejantes, podríamos establecer algunas correspondencias entre los ángulos interiores y el tercer lado. Tenemos un modo de conclusión: los ángulos correspondientes restantes son congruentes entre sí. Los identificamos en nuestras gráficas como el ángulo A y A' y el ángulo C y C', congruentes entre sí. Adicionalmente, el tercer lado del cual no habíamos indicado nada, es decir, del lado B y del lado B', serán lados correspondientes, lados homólogos y, lo más importante de todo, proporcionales a los otros dos lados. De esta manera, C y C' forman una razón equivalente a la razón entre A y A' y equivalente a su vez entre la razón de B y B'. De esta manera hemos encontrado la parte final de los criterios de semejanza entre triángulos. Los invito a que hagamos uso de ellos y los apliquemos en diversas situaciones geométricas en otro video de esta importante colección.